Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí, Luis? ¿Están bien? Hoy día no, ahí sí. Hoy día no hace frío, así que vamos a poder trabajar bien. Espérate, viene Matías entrando. Diego, ¿qué pasó que no lo vi ayer? Diego Rocha. Ya. Santiago Polanco, cuéntame, ¿qué trabajamos ayer? ayer trabajamos lo que era la fábula, La fábula. Ya. ¿Y qué aprendiste de la fábula? de que la fábula siempre tiene una moraleja, de que sus personajes principalmente o casi siempre son animales. Ya. eh, eso, Ya. Eso fue más que nada. ¿Qué más? A ver, Luis Quesada, de lo que tú sabías de la fábula, con lo que vimos ayer, ¿hubo algo nuevo o no? Es que antes cuando nos enseñaban la fábula no tomaban en cuenta que era una parte, no la ponía inicio, desarrollo y desenlace como parte de, como estructura. ¿Estructura? Sí, está bien. Sí, ya estructura, pero no ponían la moraleja. Ya, Ahí no fue, formaba parte de la estructura. Ya, eso es lo nuevo. Ya todos sabemos que están escritas pueden estar escritas en prosa, como pueden estar escritas en verso, como una poesía. ¿Ya? Alonso, Y que dejan una enseñanza. claro, dejan todas las fábulas una enseñanza. ¿Ya? Así las vamos conociendo. Hoy día vamos a pasar el cuento. Ya ustedes ya saben lo que es un cuento. Ya veamos qué es un cuento. Tomás Silva, ¿qué es un cuento para ti? es una narración. Ya. ¿Qué más recordamos del cuento? que es un texto narrativo. Ya es un texto narrativo, es una narración. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos del cuento? Que tiene personajes. Tiene Tiene un personajes. inicio, desarrollo y desenlace y un ambiente. Ya tiene inicio, desarrollo, desenlace, tiene ambiente físico, psicológico, Que tiene tiene sangría. personajes, claro, tiene personajes, pero en el cuento los personajes no son muchos, son menores que una novela, ¿ya? Ya, vamos a ir entonces a trabajar en el cuento. Van a colocar la fecha, hoy ya estamos a 19 de junio. Diego Rocha, ¿tú me escuchas? Ya. Ya. Entonces el tema de hoy día es el cuento. Ese es el tema, el cuento. Y el objetivo es analizar un cuento aplicando las características de la narración. Ese es el objetivo.
¿Ya estamos listos? No, profe, me falta poco. Ya. Ya, comenzamos. ¿Ah? ¿Estamos listos? Ya. Entonces, el cuento es una narración breve basada en hechos reales o ficticios, ¿ya? Cuyo argumento gira en torno a un grupo reducido de personajes y con una trama relativamente sencilla. Entonces, solamente vamos a notar que el cuento es una narración breve basada en hechos reales o ficticios. Solamente hasta ahí. ¿Ya? ¿Cómo se escribe? Solamente lo que dice es una narración breve basada en hechos reales o ficticios. Nada más. De todas maneras, acuérdense que yo esto se los mando por si no anotaron algo o les quedó duda, ¿ya? ¿Seguimos? Seguimos, ya. El cuento, entonces, suele tener varios personajes que participan en una sola acción. Ya el cuento no es como las novelas que tienen capítulos. Ya es solamente un texto. ¿Ya? En cambio, las novelas tienen más personajes, tienen capítulos.
Generalmente, dice, presenta un final impactante. Su meta es generar una reflexión. Ya que tiene que ver con una reacción emocional en el lector, que se asombre de lo que pasa. ¿Ya? Toda esta historia en el cuento aparece, a ver, con la presencia de un narrador. Hay un narrador que cuenta, ¿ya? Es como un monólogo, porque empieza a describir lo que está pasando. Como en el caso de la Caperucita, había una vez una niña, ya que era rubia, que usaba, y empieza a contar las características que tiene el personaje, ¿ya? Entonces hay un narrador que está contando lo que sucede, ¿ya? Ese narrador puede estar en tercera persona o en primera persona. Si el cuento lo está contando algo que le pasó a él, va a estar en primera persona, ¿ya? Pero la gran mayoría de los cuentos, cuando empiezan, había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy, muy remoto, estamos hablando de un narrador que está en tercera persona, ¿ya? Suele tener una estructura donde se desarrolla una historia que llega a un clímax, o sea, que tiene un momento muy tenso en la historia, ¿ya? Que está muy tenso. Y principalmente hay dos tipos de cuentos, unos que son populares y los otros que son literarios. ¿En qué momento hablamos de cuentos populares? Los cuentos populares tienen que ver mucho, mucho con los lugares. Ya, los cuentos populares tienen que ver con el sector donde se van creando. Hay gente que cuenta historias que en una casa penan y que a un tío le pasó, y empiezan a armar toda una historia y se forma un cuento, y son populares, ¿ya? Como los de Pedro Urdemales, que también cuenta ese tipo de historias. Y hay otros cuentos que se llaman literarios. Esos cuentos literarios son los que escriben los autores, ¿ya? Que son los que ellos empiezan a escribir en libros, los crean, y los otros nacen así como de forma más espontánea. Y después ya la gente los va armando y les da las características de cuento. ¿Ya? Seguimos. Como todo texto, el cuento también tiene una estructura, que tiene la introducción, que es el inicio, la parte inicial de la historia, tiene un desarrollo, que es donde se presenta el conflicto, y la parte final, que es donde se soluciona el problema o finaliza la historia, ¿ya? Recordemos que todo texto tiene estructura. Así que hoy día nos vamos a trabajar con este cuento que ustedes tenían que tener leído. A ver. ¿De qué trataba este cuento? A ver, Paulette. Camila Ocas, ¿de qué trataba el cuento?
Profe, ayer yo no encontré mi libro y no lo pude leer. Ya, ¿y la Polet lo leyó? Ya. Tomás Silva, ¿leíste el cuento? No, ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ya, no había leído. ya era un cuento bien cortito. A ver, Edison. De unos mapaches que la mamá le enseñó al mundo. Ya. ¿Y qué más pasó con esos mapaches? El más chiquitito defendió a su mamá. Ya, pero si, a ver, vamos a ordenar el cuento. A ver, Luis Quesada, ¿cómo comenzaba esta historia? Que era la mamá y tres mapaches, y la mamá le enseñó el mundo, po. Ya, Y los mapaches se tiraron a la hierba, comieron hierba. Ya, y después el mapache más chico se quedó como al otro lado como ¿de qué era? Lo leí, pero se quedó se quedó atrás. en otro lado, se Ya, quedó en otro lado, donde no estaban su hermano y su mamá. ya, se fue para otro lado, ya. Sí, Ya. y, y la mamá después lo fue a buscar y y la mamá lo fue a buscar, eh, creo que, no, sí se quedó dormida la mamá. No, te estás Y yendo al final, te estás yendo al final. A ver, ¿qué pasó después de eso, Santiago Polanco? Llegamos cuando se perdió el mapache. El mapache se perdió porque se quedó como mirando un puercoespín y le preguntó por qué él no tenía la piel suave como el mapache, y después después la mamá le dijo, eres como desordenado, algo así le dijo, y después se fueron al río y el niño se cayó al agua, y la mamá le dijo, ¿por qué siempre haces lo que no te digo? Y después volvieron al árbol, a su casa, y después el Procopil le dijo al más chiquitito que venía un zorro. Entonces, después la mamá después el zorro no hizo nada porque el, el mapache chico con el puercoespín le hicieron algo, y la mamá despertó y dijo, ¿dónde está el más chico? Y parece que los hermanos dijeron que estaba ahí. Ya, Matías Osorio, ¿cómo va ese final? Al final la mamá se había quedado dormida con los dos críos más grandes y el más chiquitito había ido a buscar ayuda con el puercoespín porque venía el zorro y justo cuando el zorro saltó, el mapache chiquitito saltó y protegió a la mamá y ahí la mamá le dijo, por fin haces lo que tenías que hacer. Claro, y ahí quedó muy contento el mapache chico, pues, ¿ven? El mapache chiquitito salvó a la mamá del zorro. ¿Ya? En eso estábamos con la historia. Entonces, si nos vamos a ver lo que es el texto narrativo, tenemos acá un narrador que está en tercera persona. ¿Ya? Tenemos ese narrador. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en la historia? A ver, Matías Osorio. La zorra, ¿Ya? el puercoespín, el mapache, el otro mapache y la mamá mapache. Ya, pero los que hablan en la historia, ¿cuáles serían? Sabemos que la mamá tenía 3 hijos, pero la historia se trata del mapache chico, la mamá, ¿ya?
Y lo otro con el que aparece ahí es el puercoespín. Tenemos 3 personajes. Ya, ¿dónde se desarrolla esta historia? ¿Mm? Diego En el Rocha, fondo del ¿dónde se desarrolla la historia? ¿Están en una ciudad? ¿Dónde crees tú que En se el desarrolla? bosque. Se desarrolla en un bosque. Estamos en un bosque, ¿ya? Entonces, ya tenemos que hay un narrador en tercera persona, el ambiente es un bosque, los personajes ya los tenemos. Ya, veamos ahora. Vamos a ir a las preguntas. Sí, estas las van a ir respondiendo en el cuaderno, entonces sí, no tienen que hacerlas después en la casa, ¿ya? Ya. La número 1. A ver, Agustín Segovia, en la número 1. Los demás coloquen solamente el 1 en el cuaderno, ya ponen desarrollo o preguntas del cuento El Pequeño Mapache. Número 1. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en este texto? ¿Cuál es el problema que habría? Agustín Segovia, no te escucho. ¿Prendió el micrófono? ¿Ya? A ver, hable ahí, a ver si lo escucho. No, no te escucho. Alonso San Martín, ¿cuál era el problema que había? Profe, es que no lo leí. No, pero de acuerdo a lo que contó tu compañero, ¿El mapache se perdió? que el mapache se perdió, ya tenemos, ahí tenemos un problema, se perdió. ¿Qué otro problema hubo? Cristina, ¿qué otro problema hubo? Luis Quesada. Cuando el zorro se quiso comer a la mamá mapache. Ya, ese es el gran problema que se presenta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el conflicto que se presenta en el texto? Un zorro se quiso comer a la mamá mapache. ¿Y cómo se resuelve? Cuando el mapache chico fue y lo atacó. Claro, el mapache pequeño le pidió ayuda a su amigo el puercoespín. ¿Ya? De esa manera lo resolvieron. Edison, después vas tú con la segunda. Ya, ¿estamos listos? Ya, Edison. ¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto? Pueden haber varias enseñanzas, pero ¿cuál crees tú? Que hay buenos amigos porque lo ayudó el puercoespín. Ya, que conviene tener amigos, ¿no es cierto? ¿Y cuál será otra enseñanza? Que los amigos se tienen que apoyar para hacer un buen equipo y hacer una cosa buena. Sí, muy bien, muy bien. Y Santiago Polanco, ¿qué dices tú? Para ti, ¿cuál es la enseñanza del cuento? De que la enseñanza siempre es como hacer lo mejor y no hacer las cosas en las que te equivocas. Ya.
Y Diego Rocha, ¿cuál crees tú que es la enseñanza? ¿De que tienes que hacer lo que tu mamá te diga? Mm. ¿Cuál será la enseñanza que deja el cuento? ¿Tendremos algo que tenga que ver con la obediencia también o no? Que hay que hacerle casos a los mayores. Ya. Entonces tenemos dos enseñanzas. Como decía su compañero, hacer caso a los mayores. En ese caso, él fue desobediente con la mamá, hacía todo lo contrario. Y también tenemos la enseñanza de que los amigos siempre se van a apoyar, ¿no es cierto? Agustín Segovia. ¿Está Agustín o no? No lo veo. A ver, Alonso San Martín. ¿Te fijaste que en el final del cuento llegó el zorro a atacar a la mamá y él se salvó? Y ella se salvó porque su hijo pequeño fue a pedirle ayuda al puercoespín. Y el puercoespín le clavó sus agujas al zorro y el zorro escapó porque le dolió mucho. Si pudieras cambiar el final de esta historia, ¿cómo sería? ¿Cómo lo harías? ¿Se te ocurre? No se te ocurre. Camila Ocas, ¿cómo cambiarías el final? No se me ocurre, No no se se te me ocurre ningún final, profe. ¿Por qué? A ver, Luis Quesada. Y que el zorro se comiera a la mamá mapache. ¿Y por qué? ¿Cómo quedarían solitos los otros mapaches? A ver, Matías Osorio. Me gusta la sangre. Que el zorro sea el papá de los mapaches. Que el zorro era el papá al final de los mapaches, puede ser eso. Si es de otra especie. ¿Mm? Edison, ¿cómo cambiarías el final tú? Tus compañeros dijeron que el zorro se hubiese comido a la mamá, el otro que el zorro fuera el papá de los mapaches. El zorro era bueno Ya, que el zorro era bueno. y eran todos amigos. Ah, ya, y le llevara hasta comida a los niños. Ya, Paulette, ¿cuáles eran las características psicológicas del mapache, del pequeño? Era desobediente, Ya, tenemos ahí una, desobediente. ¿Qué más? inquieto, Inquieto. ¿Qué otra característica? A ver, Santiago. despistado, Despistado, ya, llevamos 3. ¿Algo más? ¿Quién más? Travieso. Travieso, ya. Curioso también, pone que le gustaba andar explorando. Era curioso también. Tomás Silva, voy contigo.
A ver, Tomás, nómbrame 3 acciones del cuento. Que el zorro se quería comer a la mapache de... A la mapache mamá, ya. Otra más. A ver. Y el mapache chico estaba hablando con el cactus Ya. y Con que el mapache le desobedecía a la mamá. Ya, tenemos 3 acciones, ¿ya? ¿Cuál serían, a ver, Matías Osorio, 3 acciones del cuento? El zorro se quería comer a la mamá mapache. El mapache chiquitito se perdió y la mamá le estaba enseñando el mundo. Ya, tenemos 3 acciones. ¿Cuál sería el clímax de este cuento? O sea, la parte donde estaba el mayor problema que hubo. Cristina, ¿cuál sería? Donde el zorro se quería comer a la mamá. Claro, eso es, ¿ya? Esa es. Javiera Villegas. Entonces, ¿cómo se iniciaría? Veamos las partes del cuento. ¿Cómo se inicia el cuento? Porque el mapache se perdió. Ya, pero antes de eso, Conocer al propio fin. primero, a ver, ¿quién sabe el inicio? La mamá mapache le enseñó al mundo. Claro, el inicio es cuando la mamá mapache salió a darles a conocer el mundo a sus hijos. Desarrollo. ¿Qué pasó en el desarrollo aquí, Javiera? Ahí va lo que tú estabas contando. El mapache se perdió. El mapache se perdió, se hizo amigo del Puercoespín. puercoespín. Después, ¿qué pasó? Vino la zorra. Ya, es un zorro. ¿Y qué pasó con ese zorro? Atacó a la mamá. Ya quería atacar a la mamá. Ya, Edison Zapata, ¿cuál sería el desenlace entonces? ¿Cuál fue el desenlace? A ver, Alonso, ¿cuál fue el desenlace del cuento? ¿Mm? ¿Cuál sería el desenlace? Santiago. De que el mapache más chico, con la ayuda del puercoespín, lograron que el zorro se fuera y dejara tranquila a la mamá. Ya, muy bien. Ahí tenemos las 3 partes del cuento. ¿Ya? ¿Quedó eso claro? A ver, ahora vamos a ver si entendimos lo que es un cuento. Vamos a hacer entre todos un cuento. ¿Ya? Comienza Diego Rocha. Vamos a hacer un cuento entre todos. A ver, comience. Los demás con harta atención porque les toca seguir la historia. Te tocó lo más fácil, Diego. Vamos. Un día un hombre llegó a la ciudad que era de la granja y que no conocía nada. Y no sabía Se lo que escucha era un muy metro. bajito, Diego. Se escucha bajito. Ahí Ya. un granjero llegó a la ciudad y no conocía nada de ahí. No sabía lo que era un metro, una micro,
un departamento y se perdió en la ciudad. Ya, Tomás Silva. Sigue. ¿Lo está mostrando por la pantalla? No, estamos haciendo entre todos un cuento. Diego comenzó. ¿Escucharon lo que dijo Diego? Que se le escuchaba muy bajito. Se escuchaba muy bajito. A ver, tú, Matías, ¿lo escuchaste lo que dijo Diego? Ya, a ver cómo fue. Sí. Después de que el hombre estaba vino a la ciudad y no sabía nada cómo era del campo, se había encontrado unos amigos que se habían ido a la ciudad. Entonces esos amigos le estaban ayudando a conocer todo Santiago. Y ahí se había encontrado también una tía que no conocía, pero la tía lo reconoció. Ya, ahí tenemos el inicio. Continúa Santiago Polanco la historia. La tía lo invitó a su casa, luego el granjero se fue a tomar unas cervezas con los amigos y Y llegó sigue muy Luis borracho y la Quesada. tía no le abrió la puerta. Ya, sigue Luis Quesada. Lo del último no se lo escucha el Santi, el A ver, Santiago. quedamos en que se fueron a tomar una cerveza con los amigos. Sí, ¿Ya? sí, eso lo escuché. Hasta ahí, ya, sigue tú. Que vienen unos ladrones y le roban todo lo que tiene. Y el granjero lo sigue persiguiendo y los amigos también lo siguen, pero como estaba medio tomado, habían tomado un par de cervezas, Ya, se marearon y se cayeron al piso. ya, ¿qué pasó después, Tomás Silva? Se cayó y el granjero se tuvo que devolver a ayudarlo y lo tuvo que llevar a la posta. Ya, Agustín Segovia. ¿Y qué pasó en la posta? Yo creo Ya, a ver, Matías Osorio. que estaba ocupado el consultorio porque estábamos con el coronavirus. Ya, ya, ¿qué más? Agrégale más. Y los doctores se enfermaron y le dijeron qué estaban haciendo y ellos le dijeron, no le dijeron nada porque se quedaron dormidos. Intentaban pasar. Ya, ahí tenemos una historia, ¿ven? Tenemos personajes, tenemos el ambiente y tenemos una trama. Ya, ahí armaron un cuento. Ya, muy bien. Chiquillos, nos queda un minuto. Tengo, la próxima semana vamos a trabajar la novela, ¿ya? Así que van a tener que leer este fin de semana, van a tener viernes, sábado, domingo, lunes, martes.